a la parte número C, nuestra parte C, el bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos después de la salvación. O sea, es importante buscar el bautismo del Espíritu Santo. Por eso estaba hablando en la evaluación que tuvimos sobre la importancia de entender que el libro de los Hechos, desde su capítulo 1, capítulo 2, es una motivación a buscar más. Yo tengo el Espíritu Santo, yo soy bautizado en el Espíritu Santo y tengo que seguir buscando la llenura del Espíritu Santo diariamente en mi vida. Diariamente, porque es nuevo, hermano. Cada día hay algo nuevo, hermano. Y dice que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, de suma importancia buscarlo, es de suma importancia buscarlo con amor, no con tristeza, no con regaño, no porque fulano hacía a mí, no. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que dejar? Yo siempre he exhortado a ustedes, de que comenzamos esta materia, que el Espíritu Santo no es una obligación. Yo no te lo puedo decir, mira, tú tienes que llenarte hoy. No, hermano, yo te voy a decir, búscalo, enamóralo, pregúntale. Siempre le he dicho a ustedes, este año que tiene esta materia, siempre le he dicho a ustedes, amados, búsquelo, pregúntele qué es lo que está pasando. Esté pendiente a los sueños, esté pendiente a las cosas generacionales, esté pendiente a cualquier cosita que haya por ahí guardado, hermano, porque dice la palabra que todos estamos llamados a recibir este poder. Pero claro, no es que si tenemos unas situaciones que a veces, mire, hermano, hay cosas que a veces uno tiene en su vida que uno dice, wow, pero yo no sabía que lo tenía. ¿Y cómo se dio cuenta? Una administración que hubo, una charla, hubo algo que usted tuvo en un lugar que se habló de un tema y comenzó a llorar y se recordó. Sanidad interior. Recuérdense que nosotros hicimos una sanidad interior hace 1 año y pico. Vamos a hacerle un sábado de esto. Estoy planeando. Quiero que todos asistan. Inviten a todos. Ahí pueden invitar a todo el que quieran. Porque necesito sanidad interior, hermano. Necesitamos dar sanidad interior, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, hombres, mujeres de Dios, que están enfermos por algo, por una situación que pasó en su, ¿verdad? En su entorno, en su niñez, que está afectando el bautismo del Espíritu Santo, el crecimiento en su ministerio, qué es lo que está pasando en la vida, en torno incluso a la economía, el fluir con las parejas, con las amistades, con la familia, con la misma iglesia. Hermano, hay cosas que en la vida de nosotros quizás no pasaron y eso está cohibiendo. Yo renuncié, sí, pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a buscar las formas, porque yo no soy bautizada en el Espíritu Santo. O sea, las personas que no son bautizadas, gracias a Dios yo lo soy. Pero siempre estoy tratando de buscar un poco más. Entonces vamos a leer el contexto de esta parte, del punto C, sobre que el bautismo del Espíritu Santo es para todos después de la salvación. Leemos a 18, ¿verdad? Hechos 18 del 1 al 5. Recuérdense que esa es la parte de la lección próxima, porque estamos en el 19. Pero aquí es para que usted lo lea. 19, 1, 5. Pablo llegó a Éfeso después de que Apolos había salido. Encontró a 12 hombres que no se recuerdan a Apolo, perdón. Note cómo Lucas escribió cuidadosamente las dos historias juntas. Ellos, al igual que él, conocían solamente el bautismo de Juan. Probablemente Apolos le enseñó a los 12, antes de encontrarse con Priscila y Aquila, las personas con son iguales a su líder espiritual. O sea, aquí el autor está diciendo que posiblemente estas 12 personas que estaban preparando, estos 12 discípulos que estuvieron preparando, estas personas tuvieron más enseñanza después de el consejo, la ayuda espiritual que le dieron los dos laicos que estuvimos hablando en el punto pasado, que eran Priscila y Aquila. Entonces, posiblemente estos 12 hombres que Pablo ya encontró formados, ¿verdad? Que nos recuerdan ya al inicio de Apolos, de lo que sucedió con Apolos, fueron personas que fueron preparadas. Estos 12 hombres eran discípulos. En todo Hechos, Lucas se refiere a los que siguen a Jesucristo como discípulos. Por lo tanto, es muy probable que fueron creyentes, y Pablo no cuestiona esto. En realidad, él se refiere al momento en que ellos creyeron. O sea, que él no cree, bueno, Pablo no está cuestionando si estuvieron junto a Jesús, si estuvieron junto a Pablo, si fueron instruidos por Priscila y Aquila, si fueron por Apolo. No. Aquí está hablando del crecimiento. Y recuérdense que hay una parte muy importante que menciona sobre el crecimiento, que no importa quién fue que sembró, si fue Apolo, si fue Pablo, si fue... No. Lo importante es ¿qué es lo que nos hace a nosotros crecer?
Hermano, ¿qué es lo que nos hace a nosotros crecer en el Señor? Es probable que fueran creyentes. Y Pablo no cuestionó esto. Porque nosotros a veces, porque tú eres creyente, porque tú tienes un año, porque tú no eres bautizado, porque tú no te paras, porque tú no sabes hablar en público, porque tú no cantas. No, hermano. En realidad, él se refiere al momento en que ellos creyeron, fueron sembrados, fueron llenados, ¿verdad? Pero sintió que algo faltaba en sus vidas. Le faltaba el poder que una vez faltó a Apolos. Ese poder, hermano, vamos a la próxima imagen, ese poder. Así que Pablo le preguntó si ellos habían recibido el Espíritu Santo después que creyeron. Muy importante esta parte. Se convirtieron, van a la iglesia, tienen muchos años. Pero ¿por qué el apóstol Pablo enfatiza esta parte? ¿Por qué el apóstol Pablo aquí está enfatizando esta parte, hermanos? Mire esto. Vamos a este capítulo, ¿verdad? Versículo 2. Ok. Vamos al capítulo 19, ¿verdad? Que no es el que estamos, sino el próximo, 19, en el versículo 1 y versículo 2. Ya ahí está hablando de la misma parte de Éfeso, que Pablo está en Éfeso, que es la clase que estaban dando. Pero esta parte es un poquito más diferente por lo que sucedió aquí. Escuche bien, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Yo siempre, esa parte ahí, siempre yo me acuerdo, como nosotros los latinos, ¿verdad? Las personas de Latinoamérica somos muy expresivas. Igual que las personas afrodescendientes, son muy expresivas, como yo me imagino a ellos, nosotros ni sabemos del Espíritu Santo. Un venezolano ahí diciendo: ¿quién? Que nosotros no sabemos. Y un dominicano: ¿cuál Espíritu Santo? ¿De qué tú me estás hablando a mí? ¿Tú me entiendes? O sea, somos expresivos los latinos, ¿verdad? Entonces le preguntó: oigan, ¿Usted qué recibieron? ¿Qué pasó con ustedes después de su convención? Después que creyeron, ¿qué pasó? O sea, esta parte de la historia me da a mí mucho deseo y mucha fuerza para enseñarle a usted y a cualquier otra persona a que hay que buscar la razón por qué yo no soy bautizada. Y el inicio de esta clase que estuvimos hablando aquí, que nuestra hermana Dayana estuvo hablando, sobre el inicio que estuvimos preparándonos, y ahí lo que la hermana Auro dijo también de la vigilia, y estuvimos orando, hicimos un culto especial. Por eso fue que en muchas ocasiones perdimos días de clase, porque nos quisimos preparar, ayuno, oración, que no es perderlo, en el sentido ganamos. ¿Por qué? Porque cuando se habla del Espíritu Santo, hermano, ¿reconoce toda la guerra que nosotros tuvimos? Que por aquí se armaron unos pichones, unas cosas, y hasta venían los satanistas, Señor, reprendan las ventanas, hacer bulla, hacer cosas, tirar cosas aquí. Hermano, tiene historia esta materia, ¿eh? Lo que pasa es que uno no le hace caso a eso. ¿Por qué? Porque el enemigo, con todos sus compañeros, nunca le interesa que se hable del Espíritu Santo, que revele el Espíritu Santo, nunca le interesa que sean bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, las personas que yo estoy aquí, que yo he estado cercana, que yo he hablado con ella, Mel Michelle, que yo le he dicho que no son bautizadas, yo nunca le estoy obligando a usted, ni a los que le están escuchando el video, nunca se puede obligar a: tú tienes que ser bautizada, porque si no, no. Hermano, eso es algo bonito. Esto es algo que tiene que salir de una búsqueda interna tuya. ¿Por qué no lo eres? Yo tengo que investigar, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa. Y yo he escuchado otros predicadores, incluyendo el apóstol Harrigan. El pastor Harrigan. No le gusta que le llamen apóstol. Incluyendo este hombre de Dios que decía que él comenzó y dijo: mira, hoy yo no me voy de aquí. Eso era suda y suda. Y en todas las actividades: yo quiero el Espíritu Santo. Hasta que una persona, un compañero, un hombre de Dios, le ministró que él iba a recibir mañana el Espíritu Santo. Imagínense, o sea, ese hombre no durmió. Este hombre no durmió, hermano, y fue tempranito al servicio a buscar ese bautismo sobre el Espíritu Santo. O sea, mis amados, yo, hermano, yo me convertí, lo mío fue todo rápido. Pam, de una vez. Si hubiera sido por los líderes, yo tuviera desde que me convertí el otro día, porque ya cuando uno tiene ministerio como esto, ¿verdad?, con responsabilidad de hablar con otras personas y a diferentes lugares, parecido a los hermanos de Hechos, uno tiene que tener el poder. Hay que tener el poder del Espíritu Santo para vencer las tinieblas, para pelear, para las revelaciones, para la ciencia, todo. Y no quiero decir
que lo que no estén bautizados no tienen del Espíritu Santo. Pero no es lo mismo, recibiréis poder. Es más, entonces, aquí el apóstol está preocupado que porque esos discípulos ni siquiera escucharon. No es el caso de ustedes. No es el caso de muchas personas en este tiempo, porque del Espíritu Santo no se está hablando en muchos lugares, pero a nosotros nos han hablado y nos han enseñado del Espíritu Santo. Claro que sí. Y yo siempre busco donde hablan del Espíritu Santo. En otros lugares no lo hablan de otros temas. Pero yo busco donde se habla del Espíritu Santo. En el versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, el bautismo del agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Eran por todos unos 12 hombres. Este es el tema aquí que estamos hablando de la parte de aquellos 12 discípulos. Amados, toditos los 12 recibieron. Amén. Ellos no estaban claros. Ellos no tenían claridad. Pero nosotros sí hemos escuchado, hemos visto manifestaciones y hemos sido bendecidos por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo quiero que tú te hagas tú en tu intimidad? Que en esta materia se lo he dicho varias veces. ¿Y usted? ¿Cuál es la pregunta? Señor, yo quizá no merezco ni siquiera la salvación y por tu amor y tu misericordia yo la tengo. Pero yo quiero que por favor tú me reveles la situación que yo tengo, que yo no he recibido el Espíritu Santo. Porque es que Él está disponible, como dijimos, es para todos. Entonces, si Él está disponible, y tengo que ver qué es lo que está cohibiendo que yo no reciba el Espíritu Santo. Con amor y con respeto, hablarle a tu amado, Señor. No digas yo tengo 50 años en el Evangelio y te he servido. No, al Dios no le venga con drama. A Dios no vengamos dije con con drama y con lagrimita y con que tú quieres a María y a mí no. Eso no cabe ahí, hermano. Aquí el punto es preguntar en la intimidad qué es lo que está pasando. Y lo que ya somos bautizados, no nos recotemos de ese lado. Yo estoy bautizada en el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios, búscatelo tú porque yo estoy rellena. No, hermano. Nosotros tenemos que estar buscando la llenura constante, y más lo que ministramos, y más lo que estamos yendo a lugares, y más lo que estamos repartiendo de la palabra. Mire, hermano, en muchas ocasiones, como yo le dije ahorita, yo no tengo ánimo de nada. De nada. Hermano, me pesa leer la Biblia y cuando no la puedo leer la escucho y cuando no la puedo escuchar pongo una ilustración que me ayude. Pero es que tenemos que enterrarnos esto por donde quiera porque la carne no quiere que nosotros estemos en las cosas de Dios. Entonces, disculpen, recuérdense de la alergia aquí en la gargantica mía. Esto hizo que Pablo dudara del bautismo de ellos. ¿Por qué? Porque los discípulos se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así Pablo preguntó, ¿qué tipo de bautizo ustedes han recibido? Porque deberían de recibirlo. Como Apolos, ellos conocieron solamente el bautismo de Juan, Esto parece extraño. Hoy hay que tenemos, o sea, lo que tenemos en la Biblia, lo que decimos en la Biblia, que hay que buscarlo. Predicadores, profesores, y hay muchos libros útiles para la ayuda y personas que nos pueden ayudar a buscar lo que es el Espíritu Santo. Dice aquí en Hechos 19 del 6 al 7, dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, hermano. Ahí, hermano, se completaron. ¿Y usted se imagina que esas personas iban a seguir dando eso mismo en otros lugares? Enseñando y recibiréis poder, ¿verdad que sí? Dice aquí, todos los 12 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, este don era para todos los creyentes. Juan bautizó en agua, pero Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo basado en Hechos 11:16. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos los que se arrepienten y los que creen en Cristo. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando por ahí. Vamos a orar. Le hablo de cuando vamos, hermano. Yo me he tirado muchos ayunos, muchos silicios, muchas cosas por ustedes y yo necesito saber, yo necesito ver en el nombre de Jesús que ustedes sean bautizados y no como una obligación, sino porque yo sé que hay cosas que ustedes van a hacer cuando el bautismo del Espíritu Santo, los que no son bautizados, venga sobre ustedes. El último punto número D. Sí. Dice, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Este es uno de los puntos, y ya estamos casi terminando, que me interesa que ustedes lo escuchen.
En el capítulo 19 vemos por quinta vez en Hechos que el creyente bautizado en el Espíritu Santo, vea la figura que estuvimos leyendo. La primera vez fue en Jerusalén, en Hechos 2:4. Allí todos hablaron en lenguas. La segunda vez fue en Samaria, Hechos 8:14-19. Los samaritanos creyeron en Cristo y los bautizaron en agua. Entonces los apóstoles oraron por ellos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y sucedió algo sobresaliente que convenció a Simón de lo que había recibido. Una explicación razonable es que ellos hablaron en lenguas. Y la tercera vez fue cuando Pablo, lleno del Espíritu Santo, en Damasco, en Hechos 9:17. Hay varias razones por las que creemos que Pablo habló en lengua cuando recibió el bautismo en el Espíritu. Él no era inferior a ninguno de los apóstoles, hablaba en lenguas más que todos los creyentes de los Corintios, basado en Corintios, 1 Corintios 14:18. Y no hubiera orado para que los creyentes en Éfeso recibieran el don que él no había recibido todavía. Muchas personas, aquí el autor quiere enfatizar cuando ya él lo recibió. O sea, que cuando ya él lo dio aquí en Éfeso, era porque ya él lo hubiese recibido. Yo no sé si usted ha llegado a esto, hermano. Hay muchos videos buenos, hermano. Véalo en YouTube. Hay muchos videos buenos. Y hay otros tantos de personas que ya usted sabe, ¿verdad? La amamos y lo queremos, pero que van como tergiversando, personas, falsos profetas, personas que, bueno, Dios lo bendiga y lo liberte, que siempre quieren tergiversar, que por qué Pablo, sin tener el Espíritu Santo, impuso manos sobre estos 12 hombres. Eso es algo como que ilógico estudiando la Biblia. Claro, cuando vemos, mire que estuvimos leyendo el viaje de Pablo en Éfeso en el 18, pero aquí en el 19 nos vuelve a enfatizar la parte cuando Pablo llegó a Éfeso, pero ya la estuvimos leyendo en el 18. O sea, la Biblia muchas personas la quieren tener cuando le conviene para traerla fuera de contexto, quieren tenerla por historias. Ah, no, pero si aquí no pasó, porque aquí pasó. Y si aquí pasó y lo leímos primero, porque eso no estaba. No, hermano, fue en diferentes lugares. O sea, no vamos a buscar la Biblia por un orden alfabético. Ah, después de la A va la B y después va la C. Mucho cuidado con esto, amén. La palabra es ciertamente como está y para estudiarla, y si vamos a estudiarla completa, tenemos que estudiar varios libros para sacar el contexto de la historia de una persona y no confundir. ¿Y por qué él estuvo aquí en Corintio? Y aquí me dice en Romanos que no. Vamos a estudiar a Corintio y a Romanos y a ver el contexto también de Éfeso. Vamos a ver lo que sucedió en Tesalónica y vamos a ver los lugares donde él estuvo. Tenemos que ir a la historia, hermano, geográfica, cultural, como siempre le digo, amados, sobre la parte de usted juzgar, porque hay personas que andan juzgando lo que ya sucedió y nadie lo puede cambiar. No, y me alegro que nadie lo pueda cambiar. Me alegro que la Biblia, aunque la rompan, aunque le quieran poner, está ahí. Y no transforma y no cambia. Y hay personas que hoy están esperando el día del juicio, que fueron sanados, transformados y llevaron a miles a Cristo por medio de estas palabras, que muchos les buscan errores. Gloria a Dios. Ya hemos visto 5 pasajes en Hechos donde los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo por primera vez. Y en 3 pasajes las Escrituras claramente declaran que los creyentes hablaron en lengua cuando el Espíritu los llenó. Es decir, en el 60% de los casos en Hechos, la Biblia dice claramente que los creyentes hablaron en lenguas. Y en otros 2 casos, es muy razonables creer que lo hicieron por medio de la guía del Espíritu Santo. O sea, hermanos, que aquí no podemos decir que no hay evidencia sobre el Espíritu Santo. El propósito del Pentecostés no es solo hablar en lenguas, sino recibir el poder. Muchas personas, yo soy pentecostés. Hermano, no solamente decir yo soy pentecostés. ¿Qué vida de Pentecostés tenemos? ¿Qué recibimos? ¿Qué se hizo el día del Pentecostés? Porque se nos llama Pentecostés. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Y no es por decirlo, es porque lo vivimos, es porque tenemos testimonio de él. El mensaje del Pentecostés no es sobre el hablar en lenguas, sino sobre Jesucristo. Entonces, ¿cómo relacionamos el Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo? Recuerden, hermano, que la parte de hablar en lenguas es una señal, es una evidencia de que estamos bautizados. Pero muchas personas entienden que el Pentecostés y hablar en lengua es lo mismo. Recordemos que son temas que van relacionados, pero no podemos decir, tú no eres pentecostal si tú no hablas en lenguas. Hay pentecostales
todo llamado a ser pentecostales, que todavía no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y la lengua es la evidencia. La lengua es la evidencia de la señal del bautismo del Espíritu Santo. Entonces dice, las lenguas son la primera evidencia externa del bautismo del Espíritu Santo, y muestra el Espíritu Santo ha preparado un creyente para testificarle a Jesucristo. Y era una experiencia común entre los apóstoles y los cristianos primitivos. Perdón, vamos a la última imagen. Algunos se preguntan, ¿por qué Lucas no mencionó las lenguas más en Hechos? Y dicen, si hablar en lenguas es tan importante, ¿por qué Lucas no la menciona en cada ocasión? Recuerde que Lucas eligió pocas cosas para enfatizar y excluyó muchas otras que sabemos que son importantes. Por ejemplo, comúnmente omite el bautismo en agua. Por lo menos 30 veces en Hechos sucede conversiones en las cuales una persona, una familia o un grupo grande se convierte. Lucas registra estos 30 casos de conversión, pero se refiere al bautismo en agua solo en 9 de los 30 casos. O sea, aquí el autor quiere decir que no, como dice, no todas las cosas que sucedieron en este tiempo van a estar en la Biblia, en estos tiempos va a estar en la Biblia, hermano, porque si no, fuera demasiado. Entonces Lucas quiso, recuérdese que a nosotros nos hablan de otros temas en otros libros, y Lucas, guiado por el Espíritu Santo, enfatizó lo necesario, lo que a nosotros nos iba a ayudar hoy por hoy y lo que nos iba a llevar a saber más sobre los hechos de los apóstoles y los hechos del Espíritu Santo. Entonces no quiere decir que porque Lucas no mencionó el punto de las lenguas y más veces el punto del bautismo en agua, no era que no sucedía, sino que eran temas específicos que el Espíritu Santo lo llevaba a escribir. No eran ellos que se ponían a mirar palomita para arriba, no. Algunos estaban cerca del suceso, pero otros no. Estos solamente tenían la visión en revelación de lo que estaba sucediendo por medio del Espíritu Santo. Entonces eso tenemos que tenerlo pendiente para no estar ahí como que inventando. Dice, esto significa que el bautismo en agua no era tan importante, era importante. Todas esas cosas son importantes, aunque Lucas no los mencionó. ¿Verdad que sí? Dice que en esta parte dice, convertidos en hechos y se bautizaron en agua. Dice que no todas las personas aquí, de los testimonios, de las historias que vemos, se registra automáticamente que fueron convertidos y fueron bautizados. Por eso dice que son 9 veces que se menciona de 30 veces, de 30 conversiones. Entonces tenemos que también tener cuidado con esa parte ahí. Mire aquí un cuadro que hay, que habla de hechos, ¿verdad? A su mano izquierda, y en el centro habla de la conversión de personas, familia o grupo, y menciona el bautismo en agua. Mire este ejemplo aquí, Hechos 2:41, 3,000 recibieron la salvación, en ese cuadro que tenemos ahí. Entonces dice que si se menciona el bautismo en agua, sí. El segundo, muchos creyeron, en Hechos 4:4, muchos creyeron, el número de hombres aumentó a 5,000. Perdón, y aquí no se menciona el bautismo en agua. Dice acá en Hechos 5:14. Eso es muy importante, hermano. Ese cuadro, bueno que usted lo esté ahí pendiente para las personas que hacen las prédicas. Es de muy importancia, hermano. Muy bueno. Dice, más y más hombres y mujeres creyeron. Hechos 5:14. Y dice que aquí no se mencionó el Espíritu Santo. Perdón, el bautismo en agua. Estamos hablando del bautismo en agua. Gran multitud fue agregada en Hechos 11:24, fueron agregados al Señor, y aquí no se menciona en agua. Sí, estamos viendo aquí la parte que se mencionó y lo que no se mencionaron en ese cuadro, en la página 215. Podemos ver ahí que porque no se mencionó no quiere decir que no sucedió. Y puede ser que en otros libros no hablen de los mismos temas y no especifiquen más estos puntos. Hermano, como dicen, es que todas las cosas que sucedieron ahí no se pueden poner. No se pueden poner, no se pusieron en la Biblia. Y hay personas que no, que sacaron Biblia, que esto, que lo vean. Esas son cosas que yo ni siquiera entro a discusiones de eso, hermano. Con lo que yo tengo, yo lo disfruto, me gusta, sigo buscando de Dios. Y para buscar más ayuda, leo otros libros de personas de Dios también. Y lo de la Biblia de estudio, que aquí la tengo, ¿verdad? Sí, que es grande, que no puedo tener tanta cosa aquí en la mesa. Pero siempre la Biblia de estudio es buena, hermano, porque los comentarios que tiene la Biblia de estudio son de personas que tienen el Espíritu Santo también y que pudieron rellenar esos comentarios miren, con mucha sabiduría espiritual, hermano. Bueno, hasta aquí le termino. Le voy a mandar la clase de la próxima semana por el grupo, recuérdense. Ahí preparándose, lea su libro de los hechos para las preguntas. Así que ya ustedes saben, Dios